Muchas gracias, Juan Carlos. Voy a introducir un hombre que es un especialista como formar ambientes interactivos. Se llama Domingo Mamariel. He trabajado con señor Mamariel por muchos años. Él va a demostrar excelente y práctica oportunidades para enseñar a sus alumnos en la clase o en el ambiente virtual. In English, I've worked with Domingo Mamariel for many years. He's an expert on interactive learning, and he's going to show you how this can fit on-site, hybrid, or online. Welcome, Mr. Mamariel. Bienvenidos, Señor Mamariel. Hello, everybody. Is the audio okay? Anyone? Yes, sir. It's okay. Okay. We can hear you. Perfect. Yes. Thank you for having me. First of all, I'm excited, very excited to be here. Learning should be an exciting moment. So what we're going to cover today are just the basic elements on how to create your learning modules so that you can engage your students. And this is particularly important for today's online learner and distance learning. So I'll wait for the interpretation or translation. Ok, Domingo agradece la oportunidad de presentar estas herramientas para crear materiales interactivos con Microsoft PowerPoint. Go ahead, Domingo. Okay. So let's tackle what's going on in our current online learning. And not only, this is not a picture of my kid, but they do the same at home. Dice que esta no es una foto de su hijo, pero eso es lo que hacen en casa actualmente. So this is what's going on in America today with distance learning. Esto es lo que está ocurriendo en América en la educación a distancia, en los Estados Unidos. And this image is the same kid from the other picture. Esta es la misma figura de la otra, del mismo niño de la otra figura, el mismo día. So our problem or our issue is to, how can we get this kid to be this kid? ¿Cómo podemos hacer que el niño de la izquierda sea el niño de la derecha? Yeah, how can we create more engaging environment for online students? ¿Cómo podemos lograr un ambiente más comprometido para los chicos a distancia? So one thing that is apparent in today's structure of learning is that it is one way. Una cosa que es recurrente es que la enseñanza a distancia es en una sola dirección. The teacher teaches and they expect the student to absorb the information, which is great if you could see them face to face, but not for online learning. El profesor enseña y se espera que el chico comprenda lo que el profesor está enseñando, pero esta no es la mejor manera en la educación a distancia. So one thing that we could easily say or readily say is that when we allow students to participate, the learning environment becomes more exciting. En la medida que dejemos que el alumno participe, el ambiente de enseñanza se hace más interesante. So then we need to create a more interactive learning experience so that your students can simultaneously participate in the learning. Es necesario crear
una experiencia de aprendizaje interactiva para que el alumno pueda participar de su aprendizaje. Okay. So in this workshop, there are really two things that you need to learn in order to master the things that you will see here today. Hay dos cosas importantes que debemos dominar en lo que vamos a mostrar ahora en PowerPoint hoy día. I selected PowerPoint because most of us are familiar with it. He seleccionado el PowerPoint porque la mayoría de nosotros estamos familiarizados con el PowerPoint. And these two things, once you learn it, you could do same things as I am about to show you. Una vez que las aprendamos, ustedes van a poder hacer las mismas cosas que yo les voy a mostrar ahora. So number one is animation. Lo primero es la animación. Number two is links. Lo segundo son los links o el enlace. I created a digital workbook to try it for yourself if we don't have enough time for me to show it to you. I will give you the link afterwards. He creado un workbook con todo esto que les voy a dar el enlace para que ustedes puedan examinarlo en detalle más adelante. You don't have to have PowerPoint. You just have to have internet connection. No se necesita tener PowerPoint, sino solamente conexión a Internet. Okay. So what can we do with links and animation? ¿Qué podemos hacer con los enlaces y animaciones? This is where I live right now. I live in San Diego, California. Yo vivo en San Diego, California ahora. So as you can already tell, I am actively engaging the module, the learning module. Como pueden ver, estoy entrando a mi módulo de aprendizaje. You could put, as you already know, text, video, audio, and other media objects in your PowerPoint, as I'm doing here. En el PowerPoint se puede colocar textos, videos y cualquier cosa que sea multimedia, como lo pueden ver acá. So the most popular place in San Diego is the zoo. El lugar más popular en San Diego es el zoológico. So let's go to the zoo. Vamos al zoo. So this is very similar when you are lecturing in the class where you could insert audio or video. Es muy similar a cuando ustedes están dando una clase presencial donde pueden usar el audio y también el video. An important fact for students in the digital world is for them to have the freedom of learning. Una importante herramienta es que los chicos tengan la libertad de aprender en el salón de clase. Sometimes the routine becomes dull. So this is a way of putting a non-linear learning modality in your modules. A veces el aprendizaje se convierte en aburrido, es aburrido. Y esta es una manera de usar el aprendizaje no lineal, fuera de línea. So you can put videos here while you're trying to point out parts, let's say, of an animal, of an object, of a place. Pueden usar flechas usando las partes del animal, por ejemplo, lo que dice información de las orejas, información de los ojos, información de la comida, información de la nariz y usando la figura del oso panda. So you could insert your own lectures
or a video that they can watch. Pueden insertar vuestras ideas o también los videos, y todo esto se hace en PowerPoint. Here's a bit of information, and you could always use text also to teach. Y siempre se puede usar los textos para enseñar. Esto sería muy útil, por ejemplo, para enseñar inglés, ¿no? So you can already tell that for young learners, this is a lot more exciting than clicking next after next after next. Para los niños pequeños, esto es mucho más interesante que decir lo siguiente, siguiente o siguiente. In education, there are various subjects that you can also take on. En educación hay varios cursos que siempre pueden participar. So let's say you're teaching parts of a tree. This is I think 1st to 4th graders here. One way to teach this is to either lecture it or give the students the freedom. Esta, por ejemplo, es un gráfico para enseñar las partes del árbol. Uno le puede decir cuáles son las partes del árbol, o uno les puede dar la libertad a los alumnos para que averigüen las partes del árbol y luego contrastar con la información que se les va a mostrar. As you can see, you could teach the word, you could point a graphic, you could also give them the text definition. Uno les puede dar indicando cuál es la parte del árbol y también una definición en texto. And this is similar to the rest of the parts of the tree. De manera similar con el resto de las partes del árbol. You could do this with science when you're dissecting a frog to name its parts, or you could use it for physical science to name parts of a plant. Se puede hacer también para ver las partes de algún animal, las partes de una rana, o también físicamente las partes de alguna planta. Decir la hora, reconocer números y horas. The good thing about the PowerPoint and how easy it is that most teachers here already have their own presentations. Lo bueno del PowerPoint es que en los Estados Unidos muchos profesores ya tienen sus presentaciones en PowerPoint listas. And all we're doing is adding, remember, the two things, the links and the actions. Y lo importante es tener las dos cosas que mencioné al comienzo, los enlaces y las acciones. So this is the direction above. These are the choices, and this is the question that you want to ask, or you could select any other question that I will show you. En esta diapositiva vemos las direcciones arriba que detallan el horario de los trenes, y abajo la pregunta que dice cuál es el número de tren que sale más tarde en el día, para que los chicos la averigüen. So if we select that, it's correct. Let's go back. If we select something else, it's incorrect. So then they have the chance to go back again and select the right one. La diapositiva también les da la posibilidad de escoger una respuesta y les dice si la respuesta es correcta o incorrecta. So then you could move on to the next question. Again, you can extract any questions that you would like based on the information above.
Acá uno puede seleccionar otra pregunta o cualquier otra pregunta que ustedes deseen incluir respecto a este cuadro de horarios. So I'm going to go through the third one, the fourth. So you can see there are correlations to the question. Ujú. And then let's move on to, let's say, much younger students. Vamos a ver algo para niños más pequeños. So it's asking, where is point at the monkey with the yellow and red striped tail? Dice, señala y cliquea en el monito con una colita amarilla y roja. So there's, you can see that there's a whole bunch. And if they click the wrong one, it will Hay say varias try again. posibilidades. But if you click the right one, it will say correct, and then you can continue. Si se cliquea al monito que no es el correcto, entonces le dice que es incorrecto. Pero si uno encuentra el monito que tiene la colita amarilla y roja, entonces le sale correcto. So similarly, you can ask any types of question based on the information that you have with the image. Uno puede hacer cualquier tipo de pregunta basada en la información que aparece en la imagen. How many giraffes do you see? Obviously, we see 1, 2, and 3. If we answer 1, it is incorrect. La pregunta es ¿cuántas jirafas ves? Si uno responde 1 sería incorrecto, pero si responde 3 sería correcto. So you can indicate 1, 2, and 3. Then we continue. Ujú. And now let's go to tenses. Again, it is the same format as you have been teaching before. Nothing is changed. Ujú. Algunas señales para los tiempos, ¿no? Es la manera como se enseñan los tiempos y los chicos tienen que identificar cuál es el tiempo del verbo. All we're doing is taking what you already have as exercises and transforming them into what is working today, which is interactive pieces. Ellos tienen que emplear los tiempos para ver cuál es la manera adecuada de presentarlos en el ejercicio. So this is the present, future, and past tense. Este es el tiempo presente, el pasado y el futuro. So Y el verbo mirar. this is as simple as just 3 choices with links to either correct answer, incorrect answer, or try again. Son 3 posibilidades, presente, pasado, futuro, y le va a decir si es correcto o incorrecto o intenta otra vez. You can also use this as a flashcard to study words. También lo pueden usar como un flashcard, una tarjeta de imagen para estudiar palabras. So if you're correct, watches. Let's go to a second one. If you're incorrect, you have the opportunity to try again. Uno escoge el verbo y si es que es correcto, le va a decir si es correcto y si no, te va a decir que trates otra vez. And then you could move on to, different things, and it's the same format. Uno puede ver diversos verbos en el mismo formato. What I've created here is, any questions before I move on? Si tienen alguna pregunta, por favor, Domingo está dispuesto a responderla ahora.
Okay. I will give you a link to this, so it covers my presentation, and it also covers a workbook, so you could try it for yourself. Acá hay una PowerPoint que cubre mi presentación y también de manera que ustedes puedan tratarla, pueden intentar hacerlas ustedes mismos. This is the part where I talk about the actions and hyperlinks. Esta es la parte en la que hablo de acciones y los enlaces. And all you're doing is to follow the instructions here. Y aquí se puede seguir las instrucciones. So it says click rectangle shape. If you click that, Se puede presionar ese rectángulo en el PowerPoint and y then crear la presentación. and then you follow this again. You follow the instructions again. Todo está en el PowerPoint y se puede crear todo en PowerPoint. Le da instrucciones de cómo crear una presentación de este tipo. So you don't have to have the PowerPoint. You just follow what it says here, and you are able to learn. Solamente se sigue las instrucciones que están ahí y pueden aprender por su cuenta. Similar here with parts of a tree. Igual que aquí con las partes del árbol. Okay, and just follow these instructions and you'll be able to create exact same thing as I've created earlier. Ustedes siguen las instrucciones y ustedes van a ser capaces de crear lo mismo que yo he creado, porque les dan todas las instrucciones. That's it, Juan Carlos. Okay, thank you. Thank you, Domingo. Very interesting presentation. Is that it? That is it for me. Okay. I'll take any questions that you have. Right. If you have any questions, si tienen alguna pregunta, por favor, con el mayor gusto, pueden hacerlo por... Esto funciona siempre y cuando tengas un excelente internet, pero si el internet no es estable, el problema es que no se va a trasladar el video, no se va a trasladar las diferentes cosas que uno quisiera ponerle en el PowerPoint. Gracias. Buenas noches. Yeah. Hey, Domingo, we have, I don't know if you understood the question. Yeah, so because it's PowerPoint, you could load everything in the PowerPoint. You don't need internet. If I'm getting... No se necesita el internet para preparar la presentación. Pero sí se necesita, o sea, es cierto que el internet tú no lo necesitas para hacer el PowerPoint, pero a la hora que tú vas a publicar el PowerPoint y se lo vas a enviar a los alumnos vía virtual, ellos no van a poder apreciar la película, no van a poder apreciar el video porque se va a estar entrecortando y si no hay una buena conexión de internet, es muy difícil que los chicos lo aprecien. Me ha pasado muchas veces. Is that clear, Domingo? It's the same thing as remember we were talking about when you get on a class and we download everything on the tablet. So how the PowerPoint and how this module works is that when the student, let's say from a rural place, they go to the school, they download all the objects. They take it home when there's no internet. They can do everything that they can with the module. The video will be there. The podcast, the talking will be there. Animation will be there. Everything will be there. The only thing that it will not happen is that
we can't interact immediately. And Bernard says, yes, the video can be saved PowerPoint as long as you don't link the YouTube or Vimeo videos. The assumption is that when you do a lecture video, it is your own video. When you have a YouTube link, the assumption is for you to download the video so that it doesn't need an internet. Yeah, let me clarify that. Domingo dice que la preparación del video, la preparación de la presentación con PowerPoint se puede hacer sin necesidad de acceder a Internet. Para que el estudiante pueda acceder a la presentación de PowerPoint, sí necesita bajar la presentación a su tableta o al instrumento, a la herramienta que tenga disponible. Una vez que la ha bajado, ya la puede llevar a su casa, inclusive si es que no tiene internet en su hogar. Entonces, lo importante es tener internet en algún momento que puede ser en su colegio, hasta que haya logrado bajar toda la información de PowerPoint. Entonces, en ese sentido, esa sería la solución para los espacios donde no exista internet de manera permanente. El alumno sí necesita bajar esa información a su tablet, en este caso si es que cuenta con la tablet que ha ofrecido el Ministerio de Educación, y podría acceder a esta información una vez que la ha bajado, que la ha downloaded. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Apparently there are no more questions, Domingo. Well, thank you very much, you guys. I appreciate the time. Dr. Brownson has my contact information, and I will give you the link as well to play around with the sandbox that I've created. It will be available for 24 hours, and after that, it will be removed. Bien, Domingo les agradece a todos ustedes. Muchas gracias por su atención. El Dr. Brownson tiene la información de Domingo en el caso que ustedes deseen contactarlo, pero sí, pues, les agradecemos infinitamente a nombre de Edu4U en los Estados Unidos, a nombre de consultores en educación internacional, en el Perú a nombre de PAP Training, y también, por supuesto, a nombre de nuestros auspiciadores, la Librería Peruano-Británica, que es una empresa distribuidora de materiales educativos en inglés de primer nivel, y también de CIE Web, que es la empresa líder en aplicar gestión, en administrar gestión en colegios en el Perú. Entonces, muchas gracias a todos. Les agradecemos su presencia el día de hoy e invitarlos a nuestro último webinar del mes de diciembre, que será el próximo miércoles. Recordarles también, agradeciéndoles nuevamente la presencia el día de hoy, que reiniciamos nuestra serie de webinars en el mes de febrero. En el mes de febrero les haremos llegar a todos ustedes la serie de webinars siempre en colaboración con Edu4U, con Stephen Brownson, a quien damos las gracias por su participación. Stephen Brownson es un educador de muchísima experiencia, 30 años como profesor universitario y también de colegios. A Werner Pamit por su apoyo en el soporte tecnológico, porque sin él no sería posible que estos webinars salgan adelante. Al equipo de Estados Unidos, Domingo Manaril, y a todos los expertos que nos han acompañado en esta serie de webinars. También a Mercedes Varas por la presentación y a todo el equipo del Perú, entre los cuales está el INERAMES y quien les habla, Juan Carlos Dianderas. Muchas gracias, pues, y dejo a Mercedes para que se despida. Muchas gracias, profesores, coordinadores, directores que el día de hoy nos han acompañado, y invitarlos al último webinar que vamos a brindar más herramientas, vamos a tener invitados también. Sé que se van a llevar una gran información que van a poder aplicar en sus aulas o desde la gestión. Los invitamos también a visitar nuestras páginas web, tanto de PAC Training, Edu4U y de IEC, que con gusto vamos a atender las solicitudes que puedan tener o inquietudes en relación a los servicios que nosotros brindamos.
Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches. Buen fin de semana. Buenas noches. Muy buenas noches también, muchas gracias. Gracias. Gracias, Verónica. Gracias. Muchas gracias por la información, excelentes ponentes. Muchas gracias. Nora, muchas gracias. Gracias, No te has Nora. perdido ninguna. Siempre te veo. Gracias. Buenas Interesante. noches, gracias por la información. Gracias, Genoveva. Jessica, muchas gracias. Y Buenas tendremos noches. más seminarios en marzo. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias, Damián. Thank you so much. Rosa, muchas gracias.